y cogen las dos o tres, entonces, para efectos de esos, en el desarrollo de la literatura, cuando hacen conceptualización de asentamientos informales y su relación con acceso al agua, seguramente les darán tres secciones, tres temáticas, ¿sí? Y esas son las que ustedes van a construir en los análisis de interdependencia. ¿Cuáles son las interdependencias relacionadas con la ocupación del territorio, ¿sí? Que está asociada a los asentamientos informales? Los asentamientos informales, ¿sí? Y la ocupación de los bordes, ¿sí? En condiciones de riesgo. Si esas, entonces habilitan y hacen un análisis de la ocupación informal, de las interdependencias de riesgo, ¿cierto? Y de las tipologías de asentamiento informal. Yo qué sé, la literatura les va dando y ustedes tienen un primer capítulo donde ustedes tienen que dejar claro cuáles son las interacciones. Y también esas interacciones pueden, la idea es que ustedes, para hacer análisis de interacciones, ustedes cogen por lo menos dos técnicas. Una técnica que es la cartografía. Entonces, ustedes pueden mirar la cartografía y describir la caracterización de los asentamientos informales en términos de interacciones que les da los planos de la cartografía. Esa es una. La otra que pueden hacer es la caracterización de cómo han sido declarados informales por la planeación territorial y entonces las interacciones institucionales. Y una tercera que ustedes podrían hacer de interdependencias, interacciones, puede ser las percepciones. O bueno, lo importante es que ustedes en las interdependencias digan, mire, cuando se hace análisis de asentamientos informales, las interdependencias fundamentales son la ocupación informal sobre prácticas de vida rural, la ocupación informal sobre rondas, la ocupación informal y la contaminación de las interdependencias. Y las interdependencias, ¿sí? También lo pueden hacer en temas, si no lo quieren ser solamente ambientales, lo pueden hacer en temas económicos. La ocupación informal y las formas de hábitat, Karen. Entonces, Ok. entonces la interdependencia es, mire, el asentamiento informal nos ha creado un hábitat con esta problemática y describen la problemática del hábitat, ¿sí? El Que se hábitat. está configurando, entonces resulta que son, ¿sí? Sí, si lo hacen con el hábitat. Si lo hacen, por ejemplo, con el tema funcional, los asentamientos informales y las interdependencias en términos de los espacios públicos, la conectividad, los problemas. Entonces, ustedes ponen las 5 o 6 interdependencias y hacen el análisis con datos y con cartografía. Primer Ok. capítulo. Segundo capítulo, el de conflictos y tensiones. Entonces hemos dicho que los conflictos y las tensiones se pueden hacer desde el análisis institucional de gobernanza. Entonces es que el análisis institucional de gobernanzas, lo que pasa es que, pues claro, yo no les di la literatura, en el libro que se les dio en un momento dado ¿Gobernanza del agua? de Sí. modos de gobernanza del agua e interdependencias es quién declara los asentamientos como ilegales. Entonces, es que ustedes pueden hacer una línea de tiempo sobre la norma de tratamiento de los asentamientos informales. Ok. Entonces, ustedes lo que van a hacer es una línea de tiempo de la norma, ¿sí? Entonces, el acuerdo local que declara, ¿sí? O la norma de planeación urbano que declara ilegal o no un territorio. Esa es una. O el tratamiento de norma urbana y rural, ¿sí? Que legaliza, ¿sí? O cómo es el proceso de legalización y cómo la legalización entra en conflicto con la norma ambiental definida en los PONCAS o como ecosistemas estratégicos. Entonces ustedes ponen 5 o 6 normas y necesariamente una de carácter nacional, donde ustedes digan, mire, los 5 normas que estamos viendo es la norma nacional sobre asentamientos, la norma sobre ecosistemas ambiental y la
declaratoria de ilegalidad en territorio, la norma del instrumento, el instrumento del PONCA, la categoría que dio la norma urbana, y entonces ustedes hacen esa historia y lo que muestran son las visiones en conflicto y los tratamientos. Entonces van a encontrar que de golpe la legalización va en contravía completa del PONCA, yo qué sé, o de riesgo. Pero lo que o sea, es decir, que un crecimiento, o sea, digamos que la legalización de un predio va en conflicto, digamos, con un área de protección o algo así. Exactamente. Sí, señor. Exactamente. Las tensiones. Claro, porque muchas se implantan en zonas de riesgo, en zonas de ronda, cuando no, ¿sabes? Exacto. Y Karen, tú también puedes verlo de vivienda. Entonces, lo que necesitamos es que en la línea de tiempo, pues no van a alcanzar a hacer todas, pero hagan un listado de normas, ¿sí? De instrumentos de planeación, de reglas operativas, de licencias urbanísticas, de procesos de legalización, Karen, de macroproyectos de vivienda, ¿sí? Entonces ustedes lo ponen en el tiempo, instrumentos, proyectos, normas, y lo que quiero es que hagan el análisis de tensiones sobre los diferentes ¿sí? Categorizaciones de asentamientos o habilitaciones de suelos como, ¿sí? O no, Pero, legales o no ilegales. por ejemplo, aquí pasa algo. Como contraponer, te estoy entendiendo, como contraponer la normativa de ese crecimiento informal con, digamos, con la normativa o los proyectos de, no sé, de protección de los recursos. Por ejemplo, eso es lo que quiero. O de riesgo. Exactamente, mira, y Karina, tú les puedes mandar que yo te envíe el documento de ilegalidad de estos para que ustedes, de la tesis, para que ustedes puedan contrastar. Segundo capítulo es ese. Segundo capítulo es el de la tipología de conflictos desde la perspectiva del análisis institucional. ¿Sí? Entonces, ese es el segundo. Y por último, un capítulo porque hemos dicho que los hechos se construyen mostrando las interdependencias, y el concepto que nos va a guiar la interdependencia es asentamiento informal. Por eso el enfoque mental. Segundo, hemos dicho que el hecho se caracteriza por tensiones y conflictos. Hay tensiones, Leonardo y Karina, que son más complejas, que es un poco las que ustedes están ahí, el modelo de ocupación extractivo versus, ¿sí? El ordenamiento, o sea, y su impacto en el asentamiento informal. En términos de migraciones, ¿sí? Pero por el tiempo, se vuelve muy difícil de construir esa tensión. Entonces, ahorita me interesa más que hagan un análisis de tensión vinculado a normas, legalización, instrumentos de planeación, instrumentos sectoriales de desarrollo, ¿sí? Exacto, ese. Tercero, el tema de las potencialidades. Entonces, en el tema de las potencialidades, las potencialidades generalmente están asociadas o a las características del territorio, ¿sí? O a las características de las innovaciones, o a las características, por ejemplo, de los procesos colectivos de los actores, ¿sí? O a la propia región. Entonces, ustedes pueden decir, mire, en un escenario de asentamientos informales, ¿hay alguna potencialidad? Claro que las hay. Entonces, ese es un gran reto para ustedes. Uno diría, en ese escenario, alguien decía una vez de Tumaco y Putumayo que eso, lo decía Vargas Llera en un artículo, aquí apague y vámonos, no hay nada que hacer. Pues obviamente porque a él le habían frenado todos los Yo me adelanto un poquito más de esa pregunta, Andrés, que tú dices, en un escenario, digamos, muy complejo de ocupación, de un modelo de ocupación por asentamiento informal en ciudades amazónicas, en territorio amazónico, que cada vez lo vemos más complejo, siento que una potencialidad es el giro, y eso lo vimos en tu clase pasada
del semestre pasado, es el giro de los procesos y de las políticas, ¿sí? Es cómo poner en evidencia estos elementos hacen que se conformen nuevos COMPES, nuevas políticas que intenten incluir, digamos, la dinámica de los territorios en procesos de ocupación con los instrumentos de planificación, porque ahí es donde se generan las tensiones. Incluso la potencialidad del territorio también, el perfil del territorio. Ajá. O no, eso que tú dices es absolutamente cierto. Entonces es muy interesante mirar, Leonardo y Karen también, desde dónde mira uno la potencialidad. No sé, tal vez puede ser desde, no sé, del capital humano. Desde la colectividad, por ejemplo. Sí, desde los procesos de participación. ¿Qué ventajas lleva a legalizar un barrio? ¿Cuáles son esas ventajas de pronto que trae con la recaudación? Genial lo que tú acabas de decir. Voy a reenviar. O sea, miren, cojan la potencialidad de la legalización. O sea, ¿en qué momento un proceso de legalización es potencialmente solucionador? O sea, en términos de, podría ser escenario prospectivo. Okay. Un escenario prospectivo o un DOFA, cuando la legalización se articula con el ordenamiento del territorio. Cuando la legalización arrastra la norma y el tratamiento urbano. Porque el tratamiento urbano o rural generalmente no va acompañado de la legalización. Entonces, fíjate que es muy interesante porque ustedes ahí podrían coger un estado del arte y decir, mire, la legalización tiene un potencial si hay un tratamiento diferente de la misma. Claro. Entonces sería muy bueno desarrollar ese concepto, parecería fabuloso. Ok, y en tema cartográfico, Andrés, digamos, ¿cuáles son los elementos principales que podemos mostrar en el ensayo? Ese es para la primera parte, para la interdependencia. Sí. ¿Sí? Entonces, en la cartografía lo que puede mostrar es el modo de ocupación espacial y la relación de interdependencia que ustedes quieran hacer. Esa ocupación espacial con el hábitat, entonces meterle la capa de hábitat o meterle la capa de ocupación de ronda, que ustedes lo dijeron ahí, o meterle la capa de asentamiento y dinámica productiva, cómo el asentamiento afecta la productividad territorial, o ocupamiento ¿sí? Es decir, ustedes, depende ya la capa que ustedes quieran, ¿sí? O contaminación del agua o calidad. Servicios públicos, accesibilidad, porque finalmente llegan y después están peleando, no tengo agua, no tengo luz, no tengo... Mira, incluso Karen, metan uno casi nada, asentamiento o riesgo. Ustedes pueden poner riesgo en general o asentamiento, lo decíamos una vez, y temas de seguridad, ¿cierto? Porque, o sea, cómo ese tema está afectado en dónde se dan los centros de microtráfico y se empiezan a articular, y entonces pongan las capas. Ahí hay Defensoría del Pueblo, pueden tener mapas de la Defensoría del Pueblo, ¿sí? De diferentes tipos de actividades ilícitas, de amenaza a líderes sociales. Ustedes pueden jugar, lo importante es que digan, vamos a analizar 5 tipos de interdependencias con estas capas. Ok. O sea que las interdependencias las escogemos en función de las capas que tengamos para mostrar y analizar el conflicto. El hecho. Es que lo bonito de la técnica de la cartografía es solamente poner la cartografía y describirla. Y describirla. Y entonces después pueden acercarse a dialogar con la teoría en términos de lo que es un asentamiento informal. Entonces ahí sí pueden ustedes decir, mire, esta literatura discutió esto. Pero la capa es la que les da la descripción del hecho, por eso la capa es potente. Okay. Listo, Andrés. Se irían por ese hecho, lo describen, el hecho lo describen entonces en esos 3 niveles y está relacionado con la característica del asentamiento, el conflicto y la potencialidad lo cierran y después lo explican, uno por uno.
cada capítulo diferente. Ok. ¿Listo? Listo. Andrés, entonces yo aquí tomé juiciosamente apuntes de toda nuestra asesoría. Entonces, la primera parte, la primera parte de nuestro capítulo es describir las interrelaciones que vamos a tomar con el hecho. Primero el hecho, primero describen el hecho. Ok. Si se atreven, es más difícil, es 2 o 3 líneas del enfoque, pero si no pueden y se confunden, déjenlo. Entonces, primero el hecho. Y después, capítulo interdependencias, ¿sí? En las que tienen la capa de, la de capas y una de algo de instituciones. Segundo, tensiones y conflictos. Segundo gran capítulo. Es una introducción de hechos. Dos, entonces, primero una introducción. Segundo, el análisis de interdependencias. Tercero, el análisis de tensiones y conflictos desde la perspectiva de la trayectoria institucional y de instrumentos. Y cuarto, el análisis de potencialidades. Después de todo, de golpe, si quieren volver a la descripción del hecho, lo pulen y dicen, mire, 2 o 3 conceptos que aprendimos de acá y ponen los conceptos. ¿Sí? Y ya está. Si no, no. Y la visión, bueno, dentro de esa parte de potencialidades, entonces iría de pronto, digamos, esas visiones de... Calidad. Mire, indudablemente, Leonardo, lo que dices, podrían poner una última. Generalmente cuando está eso, la potencialidad del hecho, te marca la posibilidad de unos lineamientos. Entonces ustedes pueden decir, mire, esto lo que se diría es que 3 lineamientos de acción. ¿Sí? Que ahí es donde podemos hablar de la legalización y describirlo un poquito. Ahí, o sea, en la potencialidad pueden hablar de legalización y en la potencialidad y oportunidad también hay una posibilidad, si bien en el documento que se escribió con el departamento, de escenarios. De escenarios prospectivos. Sí. Esta potencialidad, pero esta potencialidad hay que enmarcarla en un escenario tendencial y en uno deseado. Y el deseado está... La primera hay que identificar el escenario tendencial de la potencialidad. Exactamente. Para poder hacer una propuesta del deseado, que sería la última. Exactamente. Ok. Imagínate que no nos preguntaste esa lectura y esa la hicimos rejuiciosos el jueves. No nos preguntaste ninguna. Lo que pasa es que cuando bajé los programas, el grupo que presentó, fíjate que había Déjalo que queremos ver a tu hijo. Dile que nos salude. Venga que ya estoy cerrando. Bueno, entonces, ¿qué quiere? Espérate que ya termino. Tan bello. Ya te lo doy. Dame 2 minutos, termino y ya te lo doy. Pero ya te doy, loco. Están ahí al lado, donde están las aspiritas. Dile a Sandra, ahí está. Bueno, entonces... Grandote ese hijo tuyo. No, esto está... Y sobre todo que estoy aquí me estoy encerrado hace rato, entonces no la había abierto, ya está, decidió abrir. Sí. Pero bueno, entonces, pues me parece que así como lo tienen, puede ser muy interesante, bueno. Ok, Andrés, te queremos pedir que de todas maneras hagamos el análisis con la matriz DOFA también del hecho. Sería fabuloso. Sí, mire, nosotros ya lo estábamos adelantando porque ese fue el que escogimos y en la matriz DOFA estábamos empezando a hacer la idea era que para esta clase tuviéramos ya, para esta asesoría, pero sí nos gustaría, Andrés, que nos regalaras otra asesoría de media horita antes de finalizar esta semana. Pues avísenme y yo le puedo el jueves. Si quieren, mándenme un espacio. Tengo ahí un espacio jueves en la tardecita. ¿Jueves? ¿Sí? Sí. ¿A qué horas, profe? De una vez hacemos la reunión. A ver, déjame ver. Y lo otro, Andrés, que te queríamos preguntar, ¿cómo es que en el plan de actividades ahí también nos pusiste 3 porque no estaba, digamos, muy claro el hecho? ¿Te lo podemos volver a enviar? La literatura, no estaba clara la literatura. Sí, mándenmelo tranquilo, sin problema, sí, que ese no... Mira, el jueves en la tarde, ¿a qué horas quieren? Mándenme una invitación. Listo. ¿A las 4 te parece bien? A las 4, mándenme la invitación a las 4 y yo la acepto, ¿listo? Listo, ya mismo estoy creando la reunión. Ok, ya. Andrés, muchísimas gracias, la verdad nos dio mucha luz de cómo tenemos que hacer el ensayo. Y ya,
nutrición. Y pues ahí está la literatura que la escogimos, digamos, también de todo lo que tú me has apoyado con la asesoría de la tesis y lo que... Si quieres, pásalo ahí a donde dice plan de trabajo, para que la eche un vistazo rápido. Y el ensayo, Andrés, para volvértelo a enviar, ¿hasta cuándo nos das placito? ¿Hasta la otra semana? No, este sí no se preocupen. Dediquémonos a este y ese me lo pueden entregar después cuando veamos un espacio. Dejemos eso así. De todas maneras, en el 30, uno entrega ahorita el 30%, pero después la nota se cambia. O sea, dediquémonos al hecho para que les saquen una excelente notilla del hecho y más bien en Semana Santa se dedican a hacer el otro trabajo. Andrés, muchísimas gracias. Bueno, nos preocupa ese 30%, Andrés, porque realmente no se preocupen. Eso es como cuando la mamá lo pellizca a uno a decir, mire, esto entonces seguro que lo hace mejor. Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Karen, Leonardo, un gustazo y chao. Igualmente, que les vaya muy bien. Mil gracias, profe. Chao. Una consultica última para mí. En esta semana podemos tener una asesoría de una media horita contigo para revisar lo último de las encuestas. Si quieres 15 minutos después del grupo. Ah, bueno, el jueves. El jueves. Después de que charlemos. Listo, perfecto. Después de que estén ahí, salimos a la reunión. Bueno, Andrés, muchas gracias. Un abrazote. Saludos a tu